Está bien. Buenas noches. El cavidad orbitaria, sus paredes, la pared ósea, el contenido, el continente es las paredes, el contenido es lo que existe dentro de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a la cavidad orbitaria, ya, esta es la parte anatómica y esta es la parte esquemática. En la parte esquemática vamos a encontrar que tiene una pared superior, una pared inferior, una pared interna y una pared externa. Es decir, tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Cuando hablamos de pirámide, siempre hemos dicho que hablamos de una figura geométrica, ¿no? Esta va a ser la base y aquí va a estar el vértice. Bueno, vamos a hablar ahora más o menos de los componentes de la pared superior. Pirámide cuadrangular presenta 4 paredes. La pared superior, también llamada bóveda o pared craneal, también se llama porque tiene relación con el cráneo. En esta pared participan el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. El hueso frontal aquí en esta porción va a presentar dos características. Uno, que es la fosa lagrimal, ¿sí? La fosa lagrimal. Y la otra va a ser la fosita troclear, ¿sí? Y vamos a encontrar también el agujero óptico. Bueno, eso vamos a ver en los vértices, ¿sí? La pared inferior o piso, la pared inferior o piso también se llama, esto tiene una forma triangular, eso vamos a hablar, van a tener bien en cuenta eso, que tiene una forma triangular. La pared inferior o piso también se llama pared maxilar, ¿sí? Va a estar formado por la cara orbitaria de la postpiramidal del maxilar superior. Esto, ya. Aquí tenemos la postpiramidal, ya de la cara superior, la cara orbitaria de la postpiramidal del este. Luego vamos a tener la cara interna de la postorbitaria del malar, ¿sí? Y por último, aquí en la parte, lo que les voy a indicar siempre casi es pregunta de examen, ¿sí? Aquí en la parte más profunda vamos a encontrar esta porcioncita que pertenece a la porción orbitaria de la apófisis orbitaria del palatino. Fíjense que es lo más profundo. No se van a esto, es casi pregunta, que hacen siempre pregunta de examen. Luego, vamos a tener la pared interna. Esta pared interna va a tener la forma cuadrangular, fíjense, cuadrangular. Este es triangular, triangular y también es igualmente triangular. Este es cuadrangular. Va a estar formado, sí, por la apófisis ascendente, la rama montante del maxilar superior, el unguis, el hueso plano, o sea, la cara externa de las masas laterales, ¿sí? Y por último, la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Va a tener la forma, ¿sí?, cuadrangular. Luego vamos a tener esta pared, también se llama nasal, pared interna o nasal. Luego vamos a tener la pared externa. Esta es la pared externa, que también se llama temporal. Vamos a encontrar la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y la cara orbitaria del malar. Bueno, estas 4 caras van a formar ángulos, ¿sí? Unos ángulos no muy precisos, pero que más o menos se van diferenciando. Entre estos vamos a tener al ángulo superinterno, al ángulo infero interno,
al ángulo superoexterno y al ángulo inferoexterno. Y van a tener características especiales, ¿sí? Y les voy a ir más o menos enumerando cuáles van a ser las características especiales de esto, ¿sí? En este ángulo, que vamos a encontrar los orificios esmoidales, ¿sí? Esmoidal anterior y esmoidal posterior. Y por último, esto que va a pertenecer aquí, ¿sí? Que es el agujero óptico. El agujero óptico entonces pertenece a este ángulo que va a ser el súpero interno, el agujero óptico. Está muy aquí está, digamos, colocado muy arriba. Este sería aquí. En la parte inferior, en el ínfero interno, vamos a encontrar, en esta porción, vamos a encontrar un orificio, ¿sí? Por el cual van a desembocar ya las lágrimas, va a ser el canal lagrimal, canal desacrolagrimal, con dos crestas. Aquí va a ser la cresta del malar y más adelante la cresta del maxilar, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí los orificios de los conductos emboidales anterior y posterior y el agujero óptico. Aquí el orificio superior del conducto lacrimonasal. En esta parte, que es la inferoexterna, vamos a encontrar una hendidura, así vamos a hacer, ¿sí? Agrandándolo, una hendidura, o sea, un espacio, por donde va a dar origen a un canal, el canal infraorbitario. O sea, ahí a este nivel va a terminar ya el nervio maxilar superior, para dar origen a su rama terminal, que va a ser el nervio infraorbitario, que va a salir por este conducto, ¿sí? O sea, va a recorrer ese canal. Entonces, ya les había dicho yo que tenemos que conocer este conducto, cómo está dirigido. Entonces, cuando tengamos que colocar la aguja, vamos a colocar en el sentido, ¿sí? En el sentido. Y, y no en este, porque si colocamos en este, vamos a tener muchos problemas. Entonces, es bien importante conocer el lugar y la presencia de este canal, después transformado en conducto. En la superexterna vamos a tener un espacio en forma de coma, ¿sí? En forma de coma, que va a estar formado por el ala mayor del esfenoides, y el ala menor del esfenoides, ¿sí? Con sus bordes. Por eso a este espacio se va a llamar, cuando hablen de hendidura o escuchen hendidura, significa espacio. ¿Sí? Hendidura labial es el espacio. Hendidura o hendidura palpebral está el espacio que tienen los párpados. Entonces, a esto se llama hendidura, a este espacio. Y como está formado por las alas, entonces le han colocado el nombre de hendidura interalar, o también se llama esfenoidal superior. Y a este se va a llamar esfenoidal inferior o hendidura esfenomaxilar. Esfeno porque está con este hueso y maxilar con este. O hendidura esfenoidal inferior, esta es la superior. ¿Sí? Hendidura esfenoidal superior, hendidura esfenoidal inferior. ¿Sí? Hendidura interalar, hendidura esfenomaxilar. Por esta hendidura van a pasar ya vasos y nervios que ya los vamos a ir mencionando poco a poco.
Entonces, menos el nervio óptico que pasa por aquí. El nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Sí? La, la arteria oftálmica. Por aquí va a pasar la vena. Va a salir la vena por aquí. Y los nervios. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta pared va a tener esos ángulos, ¿ya? O aristas también se llaman, a otros autores, ya en forma cuadrilátera, pero irregular. El vértice de esto, de esta cavidad orbitaria, va a estar aquí, en un tubérculo que se va a llamar tubérculo infraóptico, donde se va a insertar el tendón de los rectos, ¿sí? Aquí. O sea que el vértice no corresponde al agujero óptico. El vértice corresponde al tubérculo infraóptico. Tiene que tener en cuenta entonces muy bien todo este tipo de accidentes, ¿ya? En la cavidad orbitaria. Bueno, esto a nosotros de por sí de repente no nos va a ser de mucho interés, pero sí va a haber algo de interés en alguna de los nervios. ¿Sí? La base, la base va a ser en forma casi cuadrilátera, ¿sí? Formado por el frontal por arriba, el malar externamente e inferiormente, el maxilar superior e inferior internamente. ¿Sí? Ahora, aquí qué nos va a interesar, nos va a interesar conocer esto. Voy a pintar de otro color. Y a continuación, esto nos va a interesar. ¿Por qué nos va a interesar esto? Porque esto está situado a 3 centímetros de la línea media, hemos dicho, ¿verdad? 3 centímetros de la línea media, o sea, en la parte interna. ¿Sí? Está en esta parte, es Roma, o sea, no es angulosa, esta es la angulosa. ¿Sí? Es por eso que cuando reciben un puñete, esta parte es donde se corta, pero esta parte no, porque es Roma. Entonces, ya les había enseñado a ustedes de que podían ustedes tocarse, ¿ya? Y buscar esto, porque esto nos va a servir de guía para, ya, encontrar a este orificio, que también está mal situado, este orificio, está a 3 centímetros, ¿ya? Cuando tenga que colocar anestesia aquí, y al agujero mentoneno que está a 3 centímetros, o sea, una línea vertical, fíjense. Entonces, esto es de vital importancia anatómicamente. Y esto se va a encontrar en la base de la cavidad orbital, de las paredes óseas de la cavidad orbital. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del contenido. El contenido, pero aparte de los músculos que vamos a hablar, de la arteria y el nervio, el contenido está determinado por el globo ocular. Pero el globo ocular es otro tema en el cual ya vamos a poder tocar algo. Ahí está, la desviación del ángulo superior interno, es este, ¿sí? Aquí están, fíjense, donde, mm, donde están los conductos sigmoidal anterior y posterior y el agujero óptico, ¿sí? A esto también se llama fisura orbitaria superior, ¿ve? A esta,
a la etmoidal. Y a esta, a la fisura orbital inferior. Igual aquí, ¿sí? Entonces, es la característica de este. Y hablamos del ángulo superinterno, se observa la sutura fronto, etmoidal, los orificios de los entradas contraermoidales anterior y posterior, el etmoidal anterior situado a 1 centímetro de la extremidad anterior de la sutura. Es la sutura, a 1 centímetro. ¿De aquí? Pero es relativo eso, ¿sí? Y por último, el agujero óptico. Ya les había mencionado. O sea, mire que les he mencionado ya, ustedes tienen idea ya de qué estamos hablando, ¿sí? Luego tenemos el ángulo inferior externo. Ya hemos mencionado aquí, este, ¿sí? La parte anterior, el orificio superior del conducto lágrima nasal, con el ámbulos lagrimales, las suturas, según la posición orbital para ti, ¿sí? Lo que ya habíamos mencionado. El ángulo superior externo, sí, tiene en la parte anterior la fosa lagrimal, ¿cierto? Se encuentra la hendidura interalar, la hendidura interalar, que tiene la forma de coma, que la parte posterior es limitada hacia abajo por de la cara. Bueno, no interesa. Por este espacio pasan varios nervios, menos el nervio óptico y la arteria oftálmica. Esto por aquí pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Es el ángulo superior externo, ¿sí? El ángulo inferior externo está formado por la parte anterior del malar, ¿sí? Los tres cuartos se encuentran en hendidura esfenomaxilar, aquí está, dentro del esfenomaxilar, limitada arriba por el fenoide, por abajo por el maxilar superior. El extremo anterior está formado bueno, ya. Por abajo, el canal infraorbitario. El canal infraorbitario. Esta hendidura comunica con la fosa térico-maxilar, porque aquí termina el nervio maxilar superior de la fosa térico-maxilar. ¿Sí? Aquí tienen eso. La base ya les he indicado, ¿sí? De forma cuadrilátera, 40 centímetros de ancho aquí, 35 milímetros de altura. El borde orbitario formado por el frontal, el borde superinterno del malar, ¿sí? Escotadura frontal externa a 3 centímetros de la línea media. Esta escotadura frontal externa o supraorbitaria, ¿sí? Y la interna que está por dentro. Bueno, que ya les había mencionado. El vértice corresponde a la extremidad interna aquí de la hendidura esfenoidal. Se observa un surco estrecho cuyo labio anterior sobresale con el nombre de tubérculo infraóptico, donde se inserta el tendón de zinc, que es el tendón de los rectos, de los cuatro rectos. ¿Silencio? ¿Silencio? Ahora vamos a hablar de su contenido y vamos a hablar de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica va a ser la única arteria colateral de la carótida interna. La carótida interna no va a tener colateral, ustedes saben, sale se divide de la arteria carótida común con el nombre de carótida interna y se va a dirigir hacia el cerebro, pasando, bueno, el espacio maxilofaríngeo, todo eso, ¿sí? Entrando por el canal, por el conducto carotidio del temporal y va a salir ya y colocándose a nivel de la clinoides, esta es la pubis clinoides, esta es la pubis clinoides, ¿sí? Se va a colocar en relación con la pubis clinoides y va a cruzar, va a entrar con el nervio óptico por el
con el nervio óptico, con este nervio, ¿sí? Que es grueso, va a entrar la arteria oftálmica, ¿sí? Y la arteria oftálmica entrando ya en la cavidad orbitaria, con relación a este mismo nervio óptico, va a dar tres grupos, ¿sí? Va a dar tres grupos. Esta arteria, las del primer grupo van a ser las que están por fuera del nervio óptico, aquí, por fuera del nervio óptico. Las del segundo grupo por encima del nervio óptico, echa el nervio óptico. Y las del tercer grupo que están por dentro del nervio óptico, ¿sí? Entonces, el nervio óptico va a ser el que va a dirigir y va a formar esos tres grupos, como el pterigoideo externo también va a formar los núcleos de la maxilar interna, que hemos dicho. Bueno, su origen en la carótida interna se relaciona por la cosclinoides anterior, es la posclinoides anterior, a través del conducto óptico se relaciona con el nervio que forma los tres grupos, cruzando su cara externa, su cara superior y su cara interna. Termina a nivel del ángulo interno de la cavidad orbitaria con el nombre de arteria nasal. Y esta se anastomosa boca a boca con la arteria angular, rama terminal de la facial, ¿sí? En este tracto, entonces, en relación con este nervio, va a dar los tres grupos. Y así vamos a tener, estas las primeras del primer grupo pertenece la primera arteria que se va a desprender. Va a ser una arteria pequeñita, ya, que va a penetrar al nervio óptico, la arteria central de la retina. Este es el primer grupo. Esta arteria va a penetrar a 1 centímetro por detrás del polo posterior del globo ocular y se va a ramificar, como ven aquí, ustedes, ¿dónde estoy? Como ven ustedes aquí, se va a ramificar en lo que se conoce una de las membranas del globo ocular, que es la retina. En la retina, que va a ser así, se va a formar así. Entonces, los médicos, cuando tienen que auscultar, lo primero que hacen es con su linterna entran y miran el fondo de ojo, que es esta, que es la arteria central de la retina, ¿sí? Y muchos médicos, muchos profesionales ven que en cada una de estas ramas, ¿sí?, están relacionados con diferentes órganos. Esos son los que son los médicos avesados, se puede decir, los que tienen mucho conocimiento. Entonces, por decir, puede estar con la extremidad inferior, puede estar con el pie, ¿ya? Y en estas arterias tortuosas, entonces ellos más o menos se dan cuenta dónde está la alteración, ¿sí? Pero hay que tener mucho ojo para eso. Por eso ven los médicos, cuando ustedes alguna vez han visitado a un médico, ves el fondo de ojo, ¿sí? Esta es la primera arteria, la central de la retina, ¿sí? Esta, la arteria central de la retina. La otra, la segunda, es esta, la arteria lagrimal, esta, la que va acompañando al nervio motor ocular externo, ¿sí? Está por encima
del borde superior de este músculo que se llama el recto externo. ¿Sí? Está cubierto, ¿sí? por membranas, ¿sí? Y esta va a llegar a irrigar a la glándula lagrimal y también va a dar las ramas la temporomaxilar, ¿sí? Y se van a estomosar con la temporal profunda anterior, ¿sí? Esta es la arteria lagrimal. Entonces, esas dos arterias, estas dos, pertenecen al primer grupo. Aquí tiene, ¿sí? Y terminan llegando al párpado superior. Al segundo grupo. Al segundo grupo va a pertenecer, aquí está desprendiéndose, la arteria supraorbitaria, ¿sí? Las arterias ciliares cortas, las arterias ciliares cortas, el número de 10 a 20 que están rodeando antes de penetrar al nervio, a la esclerótica, rodean al nervio óptico, las arterias ciliares cortas. Las arterias ciliares largas, ¿sí? En número de dos, uno interno y el otro externo. Aquí tenemos la arteria supraorbitaria, esta, que va a salir por la escotadura supraorbitaria, va a llegar a la frente, ¿sí? Y parte del párpado, ¿sí? Las arterias ciliares cortas posteriores entran aquí a la esclerótica, junto al nervio, y se va a terminar en la coroides, otra membrana que va a haber aquí, la coroides, ¿sí? Las ciliares largas, la interna, esta, la interna, y esta, la externa, ¿sí? Estas van a ser, ya van a caminar sobre la coroides y van a ir a terminar aquí. Aquí vamos a tener el círculo arterial mayor del iris. Aquí van a terminar, ¿sí? Aquí anastomosándose, ¿sí? Luego vamos a tener pequeñas arterias, aquí, estas, que van a ser las musculares, que van a ser las superiores y las inferiores, que van a llegar al elevador, al recto superior, al interno y al oblicuo mayor. La superior. Y la inferior al recto inferior, al externo y al oblicuo menor. Y además estas van a dar unas arterias, las ciliares, ojo, estas musculares van a dar unas ciliares. Aquí en el camino van a dar unas arterias, las ciliares cortas, ¿sí? Ciliares cortas. Estas son las ciliares cortas posteriores. Estas son las ciliares cortas, que van a ir a terminar aquí igual, en el círculo arterial mayor del iris, ¿sí? Entonces estamos con el segundo grupo. Aquí tienen, esta es la coroides, ¿sí? Esta es la coroides, ¿sí? Y aquí están las ciliares largas, ¿sí? Fíjense cómo están cruzando las ciliares largas, ¿sí? Y este es el círculo arterial mayor del iris. Fíjense, aquí están las ciliares largas, ¿sí?
Las ciliares largas van a formar, anastomosándose este círculo arterial del iris. O sea, las ciliares cortas terminan aquí. Las ciliares largas salen aquí. Las musculares van a dar también a otras ciliares que van a terminar aquí. Entonces, fíjense que está entendido. El tercer grupo. El tercer grupo van a formar esta, esta que va a ser el esmoidal posterior y esta que va a ser el esmoidal anterior. Y su rama terminal va a ser la nasal. Esta, ¿sí? Entonces, el modelo anterior, el modelo posterior va a irrigar la zona cribosa aquí del esmoides. El modelo anterior va a terminar entrando aquí y va a terminar en las fosas nasales, aquí, en las fosas nasales. Luego vamos a tener, vamos a tener a personas, pequeñas arterias palpebrales, estas, perdón, las palpebrales, sí, superior e inferior, que van a estar por debajo, fíjense, por debajo de la polea del oblicuo mayor. Y al último, la arteria frontal interna, esta, la frontal interna. Y por último, que esta va a ser la arteria nasal. Esta arteria frontal interna, esta es la frontal externa, y esta es la arteria nasal que se va a ir a anastomosar, ¿sí? Boca a boca con la arteria angular. Estas son entonces las arterias del tercer grupo. Todo esto está determinado por la arteria. Ya, la arteria que va a formar tanto el primer grupo, el segundo grupo de la arteria oftálmica. ¿Sí? Repito, la arteria oftálmica va a entrar por el agujero óptico. Va a estar relacionado con el nervio óptico. Y va a formar sus tres grupos. Los tres grupos va a formar. Los tres grupos va a formar. Los tres grupos va a formar. Estoy queriendo borrar esto. Los tres grupos va a formar relacionado con el nervio óptico. ¿Sí? La rama terminal, fíjense, la rama terminal es aquí la arteria nasal que continúa. Esta es la arteria, esta es la arteria nasal. Esta es la arteria, ya la rama terminal de la arteria facial, ¿sí? La angular, si está anastomosándose boca a boca. Estos son las palpebrales, la supraorbitaria, la frontal interna, las palpebrales, fíjense, ya. Y aquí la infraorbitaria también está conectada, o sea que todo está conectado. No termina en un solo lado. Las venas. Las venas son la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. La vena oftálmica superior se va a originar aquí, en la parte interna de la cavidad orbitaria, ¿sí? Anastomosándose con la vena angular, ¿sí? Con la vena angular. Se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera. Por encima el nervio óptico, por debajo ya del músculo recto superior. Va a atravesar la hendidura ancha, aquí,
la hendidura ancha esfenoidal y va a terminar en el seno cavernoso. Ya les voy a indicar cómo. ¿Sí? Va a recibir, va a recibir colaterales y una de las principales son estas ramitas que ustedes están viendo. Estas, ya, esta, que se van a llamar las venas vorticosas, las superiores y va a haber las inferiores. Y aquí va a estar las venas etmoidales, las venas palpebrales, y mire, las venas palpebrales, las venas etmoidales, ¿sí? Las que van a desembocar en la vena oftálmica superior. Característica de estas venas, que no tienen válvulas, ¿sí? No tienen válvulas, ¿sí? Aquí también la arteria lagrimal, la vena lagrimal, mejor dicho, la vena central de la retina, fíjense, todos desembocan en la vena oftálmica superior. En la vena oftálmica superior. Ahora les voy a indicar cómo termina esta vena oftálmica en la extremidad anterior del seno cavernoso. Pero primeramente la oftálmica inferior. Aquí tenemos la oftálmica inferior. Se forma por la reunión de varias venillas, ¿sí? De los párpados y de las vías lagrimales. Se dirige hacia atrás, por debajo del nervio óptico, por encima del recto inferior, ¿sí? Y va a terminar muchas veces en la vena oftálmica superior, ¿sí? Recibe satélites de las venas musculares inferiores, de las vorticosas. Estas aquí están las vorticosas, o vorticiladas también se llaman estas, ¿sí? Y la otra que está atrás, en el otro lado, ¿sí? Entonces, y van a terminar aquí, en la extremidad anterior del seno cavernoso, recogiendo la sangre ya de toda la cavidad orbital. Ahora, aquí vamos a tener, y las venas oftálmicas desembocan en la extremidad anterior del seno cavernoso en dos planos, uno superficial y otro profundo. ¿Qué quiere decir eso, el superficial y el profundo? Para que le podamos entender un poco. Este va a ser el plano profundo, ¿sí? Este es el plano profundo, ¿sí? Y este es el plano superficial. O sea, las venas oftálmicas van a desembocar aquí o aquí, ¿sí? Y van a formar esto, que se va a llamar el seno cavernoso. Aquí. Todo esto de azul, ¿ve? Es una laguna, ¿ya? O sea, la oftálmica superior ya va a desembocar, aquí tenemos dos planos. El superficial, que es este, y el plano profundo. O bien desemboca aquí, o bien desemboca aquí. Están entendiendo, ¿no? La vena puede desembocar aquí, en el plano superficial, aquí, ¿sí? O bien desembocar, o bien desembocar no en el plano superficial, sino en el plano profundo, aquí, ¿sí? Eso quiere decir que la vena desemboca en uno de estos planos, ¿sí? Para formar, aquí ya se forma esta laguna, que es el seno cavernoso. Aquí está, fíjense, está desembocando, aquí.
Si es hacia afuera, en el plano superficial. Si es hacia adentro, en el plano profundo. ¿Entendido? Sí, ¿verdad? Se puede entender mejor. Los nervios. Entre los nervios que van a mover el globo ocular, van a ser los motores del globo ocular. Sí, vamos a tener al motor ocular, oculomotor, motor ocular común, oculomotor. Si decimos oculomotor, motor ocular común, ¿qué quiere decir? Que va a ser a muchos. El troclear, que va a ser a uno. Y el abductor, que va a ser a otro. ¿Sí? Entonces, son tres nervios que son los motores del globo ocular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ustedes han antes, bueno, no han conocido ustedes antes la máquina fotográfica. La máquina fotográfica antes se tenía que regular, tenían sus estos, se podría decir, su frente tenía unas, ¿cómo podemos decir? Unos vidrios ópticos en los cuales se tenía que regular y ver el movimiento. Sí, se regulaba moviendo a la derecha o a la izquierda para poder conseguir la imagen nítida. ¿Sí? Lo mismo sucede con estos. Ya que estos nervios hacen que estos músculos ya vayan acomodando la imagen del objeto que se está queriendo percibir, vayan acomodando la imagen, ya sea lejos o cerca ya de la retina, porque la retina era donde se impresionaban la, la, las imágenes. Entonces, estos eran eso, ya como una máquina fotográfica que tenía que uno regular. Pero ahora en la actualidad ya no hay, ya las máquinas fotográficas ya son automáticas. O sea que uno me agarra y aleja un poquitito, acerca un poquitito y ya está más o menos regulado ya. Esta función de los nervios era para regular a estos músculos, ¿sí? Para que la imagen que se llega a formar aquí, sea nítida, ¿sí? Entonces, imagínense que los inventores de las máquinas fotográficas han visto que estos nervios que tenían este tipo de músculos, ¿ya? Los cuales regulaban, acercaban y alejaban a la imagen. Dentro de esto tenemos el oculomotor, el troclear y el abductor, o el abduce. El nervio motor ocular común. ¿Qué quiere decir este motor ocular común? Que va a dar inervación a muchos músculos, menos a dos. ¿Sí? Nace en un núcleo situado a la altura del tubérculo cuadrigémino anterior. Espera, vamos a ver eso. Ya. El nervio motor ocular común. Aquí tenemos el mesencefálico, el salival, el nervio dorsal, el motor ocular, el nervio motor ocular común. Aquí. ¿Sí? Entonces, este es el núcleo por donde va a dar origen ya al nervio motor ocular común, a la altura del tubérculo cuadrigémino anterior, más o menos era aquí. Los tubérculos cuadrigéminos eran así, ¿sí? Aquí están los tubérculos.
el núcleo del motor ocular común, tubérculo cuadrigémino anterior. Aquí. Estos son los accesorios. ¿Sí? Estos son los tubérculos cuadrigéminos. El tubérculo cuadrigémino anterior y el tubérculo cuadrigémino posterior. A la altura del tubérculo cuadrigémino anterior. ¿Sí? En la parte anterolateral, este es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio es el conducto ependimario que lleva que llega en este nombre, el nombre de acueducto de Silvio. Y este núcleo está dividido, vamos a hacer que este núcleo sea así. Está dividido en una parte anterior, una parte media y una parte posterior. ¿Sí? La parte anterior está destinada a estos músculos, al elevador y al recto superior. Esto. La parte media, aquí, al recto interno y el oblicuo menor y el recto inferior. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, aquí había núcleos vegetativos, ¿sí? Núcleo mesencefálico, núcleos vegetativos, o sea, unos pequeños núcleos, ya, que estaban situados cerca de estos, los núcleos vegetativos. Y este núcleo vegetativo tiene mucha importancia, ya, porque va a dar inervación y van a ser iridioconstrictoras, ¿sí? O sea, van a ir a controlar en el globo ocular lo que se llama la midriasis o la miosis, gracias a este núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? O sea, aparte de tener el núcleo motor que va a manejar a los músculos, perdón, ¿dónde estoy? Aquí, que va a manejar a los músculos que están aquí, ¿sí? Va a tener un núcleo vegetativo, ¿sí? Que va a ser el de Edinger-Westphal, ¿sí? Y que estos van a ser, ya van a dar un nervio, o sea, la parte motora, porque va a tener esa porción va a tener una parte motora, una parte sensitiva y una parte vegetativa, ¿sí? Que van a llegar a un núcleo, que va a ser el núcleo oftálmico. Aquí van a llegar que va a ser del motor ocular común, la parte motor. La parte sensitiva va a ser del nervio nasal y una parte vegetativa. Y de aquí van a salir unos nerviositos que se van a llamar ciliares, que van a ir a inervar a este músculo. Iridioconstrictores, ¿sí? Que van a ser los que van a regular la midriasis, o sea, la midriasis. Vamos a hacer, perdón, vamos a hacer algo mejor. La midriasis, o sea, así, la pupila bien dilatada, ¿sí? O la miosis, ¿sí? Y esto se da cuando las personas están con miedo, ya, cuando lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tengan el paciente, tienen que mirar esto en el globo ocular. Si tiene midriasis o tiene miosis. ¿Y qué representa esto? Representa el temor, ¿sí? Están con sus ojos abiertos y la pupila bien dilatada.
O si están con los ojos bien abiertos y la pupila bien contraída. ¿Sí? ¿Qué está delatando? ¿Qué está delatando de la persona que está con temor o miedo? Gracias a este núcleo. ¿Sí? Y este núcleo del motor ocular común, va a dar una rama que va a llegar, les decía, al nervio oftálmico, al ganglio oftálmico, que está en el camino del nervio oftálmico. La rama sensitiva de esto va a estar por el nervio nasal del oftálmico y una rama vegetativa. Y aquí se va a producir ya las alteraciones y de aquí van a salir unos ramitos que van a llamar ciliares, que van a ir a dar inervación a esto, a la pupila. ¿Ya? Y cuando ustedes tengan que tratar con un paciente, ¿sí? Tienen que fijarse esto en el ojo, en el globo ocular. ¿Y qué representa esto? El temor y el miedo. Es como en un gato, el gato, por ejemplo, en el día tiene, en la noche, tiene luna llena y en el día tiene una cosa así, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a esto. Entonces, esto es lo importante de este nervio. Espero que me hayan entendido, ¿sí? Estoy haciéndolo, mire, les estoy dibujando ya lo que más o menos tiene que suceder o sucede, ¿sí? Bueno, tenemos entonces el de Edinger-Westphal, ¿sí? Y los constructores. Ahora, su origen, trayectos, relaciones, todo eso, ya ustedes lo van a entender. Elevador del párpado superior, recto interno, recto inferior, oblicuo, menos ya el troclear y el abducen, ¿sí? Con sus fibras parasimpáticas, el esfínter de la pupila, ¿ya ve? Y los músculos ciliares. Entonces, todo eso les estoy indicando para que ustedes puedan entender qué es lo que tenemos que hacer cuando tengan paciente. Fijarse en los ojos, fijarse en la pupila, si está con midriasis o está con miosis, ¿sí? Y es bien facilito, jóvenes. Vamos a hacer, pero estoy aquí. Midriasis, pupila dilatada. Miosis, pupila contraída, ¿sí? Midriasis y miosis. Acuérdense de eso, de las palabras. Fíjense, midriasis, la D, ya está. Ya es para que se den cuenta ustedes cómo tienen que hacer cómo tienen que hacer sus comprobaciones. Oculomotor, dos núcleos motores, ¿sí? El principal, ya está, el estadio risco cerebral, el MCC, todo lo que es invitado, ¿sí? El núcleo parasimpático, el núcleo de Edinger o Spal, ubicado por detrás del motor principal, ¿sí? Acompañan al flujo oculomotor hasta la órbita y hacen la sinapsis con el ganglio ciliar, ¿ya ven? El ganglio óptico, o ciliar también se llama. Y las fibras postganglionares son las que salen con el nombre de ciliares cortas, ¿sí? Al esfínter de la pupila del iris y los músculos ciliares, ¿sí? El reflejo de la acomodación
son núcleos motores, ¿sí? Origen aparente. El origen aparente salen siempre el 1, el 2, el 3, en ese orden que está saliendo. Salen dos líneas de emergencia, uno y esto, la externa y esta interna, dibujando una B. Aquí están dibujando la B. Aquí dibujan la B, ¿sí? Para unirse en un tronco. Esos son los orígenes aparentes, ¿sí? Trae estas relaciones, el pedúnculo a la clinoides posterior, ¿sí? Pasa por fuera de esta, llega a la parte triangular superior del seno cavernoso, siempre está metido aquí. Y este va a ser, aquí va a estar en la pared superficial de la pared de la parte externa, el motor ocular común, ¿sí? En la parte del seno cavernoso, en la pared externa, ¿sí? Está envuelto por la pía madre, el aracnoides, todo eso, ¿sí? Por encima de estas relaciones está entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y llegan en un sitio, esto troclear, cruzan por fuera de este nervio. Esas son sus relaciones que más o menos tienen que acordarse, ¿sí? Relaciones del motor ocular común. Aquí tienen el motor ocular común, ¿sí? ¿En qué está? En la pared externa del seno cavernoso. Ramas del motor ocular común, la superior y el inferior, son musculares. Pasa por el anillo de zinc. ¿Qué es el anillo de zinc? Los tendones, el tendón del recto superior, el tendón del recto externo, el tendón del recto interno, el tendón del recto inferior, ¿sí? Entonces, el anillo ese de zinc ya pasa por se dividen en dos ramas. El anillo de zinc va a estar más o menos aquí situado, ¿sí? Va a ser un orificio por el cual va a pasar estas las ramas del motor ocular común, por este tendón. Por este tendón también pasa el nervio nasal, ¿sí? Luego cruza la cara externa del nervio óptico, es el nervio óptico, aquí está, es el nervio óptico, ¿sí? Y penetra en la parte posterior del recto superior, la otra cruza el borde interno del recto superior, se pierde en el elevador del párpado, el inferior, más voluminosa, pero corta, se divide en tres ramas, para el recto interno, recto inferior y este último para el oblicuo menor. Y de aquí, de estas ramas del oblicuo menor, se va a desprender un ramo corto y delgado que va a terminar en el ganglio ciliar. O sea, la rama motora que va a ir al ganglio ciliar es de la muscular inferior, ¿sí? Esta rama. La rama sensitiva va a ser del nasal, he dicho. Va a terminar en un ganglio, que este es el ganglio ciliario o el ganglio oftálmico, ¿sí? De aquí se está desprendiéndose la rama motor. Después va a venir la rama sensitiva del nasal y una rama vegetativa. Estas van a ser las ciliares. Y estas ciliares van a llegar aquí, ¿sí? Y van a dar la acomodación de esto, de la pupila.
o es dilatada o, o es una pupila pequeña. ¿Sí? Entonces, el anillo de zinc, ya el anillo de zinc, estamos encontrando ya que es un orificio. ¿Sí? Este es la arteria oftálmica, el agujero óptico. Más allá les voy a mostrar, tengo el anillo de zinc. Pero eso es lo que sucede. La porción anular del músculo ciliar, de esto, y el esfínter del iris, con los nervios ciliares cortos, ¿sí? Para dar la midriasis, la midriasis, la midriasis, midriasis y la miosis, ¿sí? Son los que regulan. Gracias aquí termina, este ganglio. Entonces, eso es el motor ocular común. Fíjense las alteraciones que produce el motor ocular común, ¿sí? Ahí está una midriasis, ¿sí? Cuando no es bien tratado este tipo de alteraciones se produce, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso. El patético troclear. El nervio patético, que es este, o troclear, ya va a estar en relación con la polea del oblicuo mayor. ¿Sí? Este es el oblicuo mayor, ¿sí? Este oblicuo mayor va a estar por encima del recto interno, ¿sí? Este es el oblicuo mayor. Este es el oblicuo mayor, ¿sí? Y el de aquí adentro va a ser el recto interno. Y este es el recto externo. Y aquí tenemos ya al recto superior. Y este es el elevador del párpado superior, ¿ya? Entonces, el nervio patético troclear se llama troclear porque da inervación a este que está con la tróclea, ¿sí? Es un nervio único. Fíjense, se va a perder aquí en el oblicuo mayor, ¿sí? Exclusivamente motor, inerva al oblicuo mayor. ¿Me están dando cuenta, no? Su origen, el origen es por debajo del núcleo del motor ocular común, ¿sí? Por debajo. El, el, el motor ocular común, ya ahorita vamos a ubicar aquí, el trigémino, fibras, no, aquí no está, el motor ocular común, son fibras nomás. Código inferior, acuerdo inferior, menisco, fibras pontinas, aquí no está bien orientado. Situado por debajo del motor ocular común, ¿ya? El núcleo del motor ocular común. Sus fibras se entrecruzan en la línea media, aquí se entrecruzan, ya, con la del lado opuesto, y salen por el lado de la válvula este es el motor ocular común, o troclear, ¿sí? Sí, salen al lado del frenillo de la válvula de Biusen. Entonces, el trayecto se relaciona, se dirige hacia afuera, hacia esto, y va aquí está. Este es el nervio, ¿sí? Se va a colocar aquí, este es el motor ocular
troclear es este. Está por debajo del oculomotor y por encima del motor ocular externo o del nervio oftálmico, en la pared externa. La pared externa del motor ocular, llegando al ángulo formado por el cruzamiento de las circunferencias de la tienda del cerebelo, el interalar, penetrando en la órbita, el trayecto circunpendicular, camina en aracnoides, la pared externa del seno, que está cerca del semejante cruzado del motor ocular común, se coloca por encima. Bueno, no interesa. Entonces, se localiza en la parte interna por fuera del anillo de zinc. Por fuera del anillo de zinc. Ya les voy a mostrar el anillo de zinc. Por dentro del frontal, ya, y va a abordar al oblicuo mayor. Sonostomosis, el plexo carótido, como si es recurrente al de Arnold, que vamos a ver cuando hablemos del oftálmico de Willis. Sus alteraciones del nervio troclear, fíjense, ¿ya? Este es el que supuestamente maneja ya a los viscos, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Las alteraciones de las diplopías. Esta es la lesión que produce el troclear, ¿sí? El abducen. Este abducen va a dar inervación al recto externo, ¿sí? Inerva a un músculo recto externo, ¿sí? Este permite que el ojo se mueva lateralmente, ¿sí? Aquí tenemos al nervio, ya, que está ahí entrando al recto externo. El origen aparente, un único protuberancial situado en el suelo del cuarto ventrículo. En el suelo del cuarto ventrículo. Aquí está. Este es el cuarto ventrículo. Se llama cuarto ventrículo a un espacio, a este, es el suelo del cuarto ventrículo. Este está cubierto por una membrana. ¿Sí? El suelo del cuarto ventrículo va a estar así formado. ¿Sí? Y está en el suelo del cuarto ventrículo. ¿Sí? ¿Sí? A nivel de la eminencia redonda. La eminencia redonda va a estar esta. ¿Sí? La eminencia redonda. Atraviesa el bulbo y sale por el neuroeje. Ya, el nervio patético otroclear. ¿Sí? Este es el trigémino. ¿Sí? Es el quinto par. Aquí está el patético. Este es el sexto. Mejor dicho, este es el motor ocular común, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? El patético, otroclear. ¿Sí? Sale por el surco, este surco, bulbo protuberancial. Aquí está mejor. Aquí está, este es el quinto. El abduce. ¿Sí? Entonces, se origina aquí, en el suelo del cuarto ventrículo. ¿Sí? Este espacio se conoce con nombre de suelo del cuarto ventrículo. Trayecto, penetra en el seno cavernoso. Este es el único, ojo con esto, este es el único nervio que libre, se encuentra libre en el confluente
venoso. O sea, está en la laguna del seno cavernoso, junto con esta arteria que es la carótida interna. Entonces, ¿qué diferencia es que está en la laguna, está flotando en la laguna, mientras en cambio los otros están en la pared externa? Ese está libre en el seno cavernoso, junto con la carótida interna. ¿Sí? Penetra en el seno cavernoso, introduce en la hendidura interalar, envainado por la neurones, la pijama, de formato celular, atraviesa el espacio celular, abordando la madre por debajo de la pared posterior del seno cavernoso, dura petrovacilar, la cara posterior del peñasco, después por superior del peñasco, cerca del vértice, pasando por dentro del seno petroso superior, por debajo del ligamento petroso. Esto está en relación con sus relaciones, ¿ya? Y luego penetra en el seno cavernoso. En este seno, el motor ocular externo está libre en el conducto venoso situado entre la carótida interna y la pared externa del seno. O sea, fíjense que se encuentra esto, es como si estuviese navegando en la sangre, ¿sí? El motor ocular externo. Es el único nervio que está aquí adentro, junto con la carótida interna. Están en la laguna, ¿sí? Franquea la hendidura interalar y pasa a través del anillo de zinc. Ahorita les voy a mostrar el anillo de zinc. Y termina en el músculo recto externo, ¿sí? Su característica está en el seno cavernoso libre del conducto venoso. Es su característica principal diferente a los demás nervios que están en la pared externa. ¿Sí? Es cierto, nadie dice Starbucks. Sus alteraciones. Fíjense que el ojo, la pupila se va hacia afuera, ¿sí? O muchas veces la lesión de esto también es hacia adentro, ¿sí? Esas son las alteraciones del motor ocular externo. El nervio oftálmico. El nervio oftálmico va a nacer en la parte anterointerna del ganglio de gases, semilunar, aquí, ¿sí? La parte interna, ¿sí? Del ganglio trigeminal. Se va a dirigir hacia adentro en el espesor de la pared externa del seno cavernoso hasta su extremidad anterior, donde da sus ramas terminales, situado por debajo del troclear y del motor ocular común. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la rama oftálmica, ¿sí? Es el motor ocular común. Este es el motor ocular común. Aquí tenemos el troclear, el abducen y este es el motor ocular externo, ¿sí? Entonces, sus ramas recurrentes. La primera rama que va a dar, su rama colateral, va a dar ramas colaterales. Entre sus ramas colaterales, ya, da ramos anastomóticos por plexo carotidio y la rama troclear. Su ramo colateral, el ramo colateral meningio, es recurrente de Arnold. Al plexo carotidio, aquí están sus ramas del plexo carotidio. Las ramas que va a dar al plexo carotidio. Al troclear y al motor ocular común. El ramo meningio va a ser, ¿dónde estoy buscando? Ahorita vamos a buscar el ramo meningio. Perfora, inerva la tienda del cerebelo, ¿sí? El ramo meningio, el ramo colateral recurrente de Arnold, el recurrente de Arnold. Aquí, ¿sí? Este.
los ramos recurrentes de arco, ¿sí? Cruza al troclear, adhiriéndose al perfora la tienda del cerebelo. Este va a ser el oftálmico, ¿sí? Va a dar, aquí está el plexo carotidio, ¿sí? Y este que va a ser el recurrente de arco. Entonces, esos son los colaterales, digamos colaterales, meningios, ¿sí? Y los ramos terminales va a ser el nasal, el lagrimal, el supraorbitario y el nasal. El nasal. O sea, este que va a ser no, el supraorbitario, el nasal y, oh, perdón, el nasal y el lagrimal, ¿sí? Los tres ramos, ¿sí? El supraorbitario, el nasal y el lagrimal, ¿sí? El nasal, el frontal, supraorbitario este va a ser el supraorbitario, este, el nasal y el lagrimal. Son sus tres ramas terminales ramas terminales, ramas terminales, ramas terminales del nervio oftálmico, ¿sí? Su único ramo colateral, los meningios. Ramo nasal. El ramo nasal, ya, una ciliar, se llama, ya, va a penetrar por la hendidura ancha por la hendidura interalar, pasando por el anillo de zinc. Este es el anillo de zinc, ¿sí? Este es el anillo de zinc. Aquí está. Este es el anillo de zinc. Pasa por ahí, ¿sí? Acompañado de la arteria oftálmica. A lo largo del borde inferior, pasa por encima del nervio, acompañando la arteria oftálmica. Pasa a lo largo del borde inferior del oblicuo mayor. Este es el oblicuo mayor, ¿sí? El oblicuo mayor por su borde inferior. Va a llegar al conducto hormoidal anterior, se va a dividir en sus ramas terminales, nasal interno y nasal externo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el nasal, ¿sí? Fíjense sus ramos, ¿sí? El hormoidal anterior, el hormoidal posterior. El hormoidal posterior, el hormoidal anterior, mejor dicho. El hormoidal posterior, que viene a irrigar la zona cribosa, ¿está? Y el hormoidal anterior, que va a ir a las fosas nasales. Ahí tenemos ramos colaterales del nervio nasal, mejor dicho, va a ir a inervar. La raíz sensitiva del ganglio oftálmico. O sea, a este ganglio, ¿dónde está? A este ganglio
hemos dicho que le va a dar la raíz sensitiva. Esta es la raíz motora, ya es el naso ciliar, la raíz sensitiva. Esta. La raíz motora y la raíz vegetativa. ¿Sí? A este ganglio, que va a ser el ganglio ciliar o el ganglio oftálmico. De esto salen los ciliares. Aquí están los ciliares. ¿Sí? Están penetrando y van a ir a dar aquí para manejar la midriasis y la miosis, gracias a este ganglio. Y el nasal da la porción sensitiva y el motor ocular común con su rama inferior, va a dar la rama motor, esta, aquí, a este ganglio, de aquí van a salir los ciliares, ¿sí? Para ir a dar inervación a la pupila, para manejar el músculo ciliar, para la midriasis o la miosis. ¿Estamos de acuerdo? No se van a olvidar. ¿Sí? Entonces, aquí el nervio óptico, raíz sensitiva, ciliares largos, ambos colaterales del nervio nasal. Raíz sensitiva del ganglio oftálmico. Los ciliares largos en número de 2, los ciliares largos en número de 2 nacen ya en número 2 arriba del nervio óptico, van al globo ocular. El esfenoesmoidal o de Yuska, el moidal posterior, por el conducto esmoidal posterior, inerva las células esmoidales y el seno esfenoidal, aquí. Terminal nasal interno, que da arteria. ¿Cómo va a dar arteria? Da el nervio esmoidal anterior y que recorre en el conducto de agujero, pasando las fosas nasales, donde se divide en dos ramas. El nasal, esta está. Esto está. El nasal interno va con la arteria esmoidal anterior y recorre el conducto y surco esmoidal, pasando por las fosas nasales donde se dividen en dos ramas, interna y externa. La interna va a inervar la parte anterior del tabique, o sea, va a subir en el techo de las fosas nasales. La externa o nasolobar va a recorrer la cara posterior del hueso nasal y termina en el lóbulo de la nariz. El externo continúa también el trayecto de la arteria oftálmica, recorre el borde inferior, el borde inferior del oblicuo, recorre el borde inferior del oblicuo, ¿sí? Y llega a la polea donde se divide en ascendentes y descendentes para esta porción interciliar, ¿sí? Ramitos destinados a las vías lagrimales y la piel. Entonces, aquí tiene una anastomosis, ¿sí? Con este es el ramo supratroclear. Esta anastomosis con el nervio frontal interno, ya a la altura de la polea. Entonces se llama el ramo supratroclear. Entonces, este nervio va a ir por debajo del oblicuo menor, del oblicuo mayor, ¿sí? Va a dar inervación, se va a dividir en ciliares largos, ya, el esfenoesmoidal, ¿sí? Y ramas terminales que va a ser el nasal interno, que va con arteria esmoidal anterior, el nasal interno que va a entrar por aquí,
Este es el nervio etmoidal. Este es el nasal interno, que va a entrar a las fosas nasales y va a dar inervación al techo de las fosas nasales. Las fosas nasales, el techo de las fosas nasales, esto va a estar inervado por la rama interna del nervio nasal, ¿sí? Aquí el techo y el tabique. Y la externa, una solobar que va a entrar por aquí y va a dar inervación al lóbulo de la nariz, ¿sí? El externo continúa el trayecto de la arteria oftálmica, recorre el ramo externo, este es el ramo interno. El ramo externo va a recorrer y va por el borde inferior del oblicuo, donde se va a dividir en ramas ascendentes aquí, ramas ascendentes, y para piel interciliar y ramitos destinados a las vías lagrimales. Y en su camino va a dar el ramo supratroclear. Ya. Ahí están los ramas colaterales. El fenómeno etmoidal o de Yuska, raíz sensitiva del ganglio oftálmico, que les había dicho, nervios ciliares arcos. Nervio frontal. Este es el nervio frontal. Va a caminar por encima del elevador del párpado superior. Y se va a dividir en un ramo supraorbitario y un ramo frontal interno. Va a dar inervación a la frente, a los párpados y a la región interciliar, ¿sí? El externo o supraorbitario y el interno, por fuera de la oreja, se distribuye en la piel de la frente. Se anastomosa con el nervio nasal externo, ya les había indicado, dando ramos supratroclear, ¿sí? Que pasa por encima de la polea. Entonces, está por encima, camina el elevador superficial, que es este, el elevador del párpado, y la bóveda orbitaria. ¿Sí? Se divide en dos ramos, uno interno y el otro externo. ¿Sí? El nervio frontal. Ese es otro de los ramos del... Uno probando que a la gente no le importa lo que tú hagas. del nervio oftálmico. Y por último, supraorbital, supraocular, todo lo que es indicado. Y por último, el nervio lagrimal. El nervio lagrimal va a caminar por encima del borde superior del oblicuo, del recto externo, ¿sí? Del recto externo, ¿sí? Va a dar su inervación sensitiva a la glándula lagrimal, ¿sí? Pero en su camino, este nervio va a recibir un ramo que se va a llamar ramo orbitario del nervio, ramo orbitario del nervio maxilar superior. A este nervio maxilar superior va a llegar al ganglio térico palatino, a este ganglio térico palatino, ¿sí?
va a llegar el ramo del facial y del glosofaringio. Pero de este facial va a llegar a través del núcleo, de un núcleo que se va a llamar lágrimo muco nasal, va a llegar a este ganglio. Y de este ganglio va a estar conectado con el nervio maxilar superior y su primera rama del nervio maxilar superior va a ser esta rama, que va a ser la rama orbitaria que va a ir a buscar al nervio lagrimal. ¿Sí? Y este nervio lagrimal está trayendo fibras sensitivas a esta glándula, o sea, fibras sensitivas. Y a través de esto va a traer fibras del núcleo lacrimomuconasal, ¿sí? Que va a dar su inervación secretora a estas glándulas, a la glándula lacrimal, a través de un ramo del nervio facial, que es el petroso superficial mayor, ¿sí? Que se va a unir al petroso profundo mayor del glosofaringio, de un ramo simpático, que van a llegar a este ganglio, que va a ser el ganglio pterigo-palatino. Y de este ganglio que está unido al nervio maxilar superior va a salir esta rama, que va a estar trayendo fibras de estos núcleos, de este núcleo lacrimomuconasal, ¿sí? A través de estos nervios, ¿sí? Que va a llegar a este ganglio. Y de este ganglio va a salir, se va a unir al nervio maxilar superior y va a salir la rama, esta rama que va a ser la orbitaria, que se va a ir a anastomosar con el nervio lagrimal. El nervio lagrimal, todo esto, el nervio oftálmico, sensitivo, ¿sí? Pero tiene fibras prestadas, ¿sí? Entonces, esas fibras prestadas llegan gracias a esto. Entonces dice, se anastomosa por detrás con el troclear, por delante con ramo orbitario del nervio maxilar superior. De esta última anastomosis, de forma de arco, nacen los ramos lagrimales y el nervio temporomalar. Pero lo que nos interesa son los ramos lagrimales que van a dar inervación secretora a esta glándula, que es la glándula lagrimal, a través del nervio lagrimal. ¿Sí? Entonces, con este tipo de explicación, sí, espero que el tema de cavidad orbitaria tengamos más o menos ya, para defendernos, ¿sí? Aquí tenemos, este es el nervio, el ramo orbitario. Este es el nervio maxilar superior, ¿sí? A través de este ganglio, que es el ganglio pterigo palatino, ¿sí? Fíjense cómo se va a unir y va a llegar aquí fibras, ¿sí? Fibras por este nervio, que se llama el nervio vidiano, que está formado por el facial, el glosofaringio. Este nervio vidiano va a llegar aquí. Fíjense, está llegando. Y aquí se va a unir con este nervio. Y de este nervio va a salir este, que va a ir a al nervio lagrimal.
para dar inervación a esta glándula. En el oftálmico, sensibilidad de las regiones, todo este verde. Frontal, papillar, mucosas, ¿ya? Sensibilidad, región olfatoria, seno frontal, sensibilidad, ¿sí? Fibras vegetativas para la secreción lagrimal y para dilatación pupilar, ¿sí? Aquí. Entonces, con esto, jóvenes, hemos terminado